A continuación, informativo unediano. Este programa es apto solo para unedianos. Este es un espacio creado por Educación a Distancia CR. Muy buenas noches, espero que todos en sus hogares se encuentren de la mejor manera. Saludar primeramente a los compañeros Jocelyn, a la compañera Jocelyn, perdón, y al compañero Jorge. Preguntarles a la compañera Jocelyn, ¿verdad?, cómo le está yendo en este inicio de cuatrimestre ya un poco avanzado, ¿verdad?, pero ya con un par de trabajos ya realizados, entonces ya hemos pasado por ese trago amargo, entonces no sé cómo se encuentran esta noche. Hola, hola Kenneth, un gusto saludarlo a usted y a Jorge y a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Pues sí, un poquito complicado el cuatri, ¿verdad? Usted sabe que trabajando, estudiando, la familia, la vida social, como que todo se comprime y casi no hay tiempo, pero gracias a Dios lo estamos haciendo de la mejor manera y espero que a todos ustedes les esté yendo muy, muy, muy bien. Todo bien, muy bien, muchísimas gracias y bueno, entrémosle de lleno a este tema. Jocelyn y Kenneth. Bien, el episodio de hoy, bueno, primeramente es el episodio número 53 del Informativo Unediano. Hoy vamos a conversar sobre el nuevo director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y un par de propuestas, digamos, que él tiene ahí previstas, ¿verdad? De igual manera, desearle y pedir a la gente que nos deje su like, tanto acá como en Spotify, que seguidamente, unos días después, ya estará el episodio ahí. Bien, también tenemos una noticia importante y es que ya contamos con un canal de WhatsApp que a continuación se le estará compartiendo un código QR, ¿verdad? Acá mismo. De igual manera se encontrará un enlace en la descripción de este video, ¿verdad? De igual manera ahí uno se está compartiendo las noticias de las universidades, los temas de interés de cada los estudiantes, ¿verdad? De absolutamente todo. Entonces ahí está el código QR para que guste escanearlo y formar parte del canal para que siempre estén informados de lo que acontece en nuestra universidad. Bien, como algo novedoso vamos a implementar lo que son las actualizaciones unedianas o noticias, ¿verdad?, como se le gusten llamarle. Bien, para estas noticias, la primera de ellas sería sobre la carrera Actualizaciones unedianas. Bien, la primera actualización es sobre la carrera de bachillerato de enseñanza del inglés para primero y segundo ciclo. Informa que su plan de estudios ha sido actualizado y el principal cambio es el nivel de inglés requerido para ingresar a la carrera, que es de B2+, ¿verdad? La segunda actualización o noticia es que las carreras de diplomado, bachillerato y licenciatura en bibliotecas educativas y centros para el aprendizaje tienen nuevas materias en su plan de estudio. Así que si el próximo cuatrimestre alguno está buscando esta carrera, pues le recomiendo dar un ojito por ahí, ¿verdad? Como tercera actualización tenemos que, según el sitio web de reglamentos y normativas de la UNED, el nuevo reglamento de becas entrará a regir a partir del tercer cuatrimestre del 2025. Y por última actualización tenemos que en la sesión del Consejo Universitario del jueves 12, el rector de la UNED informó que en la próxima sesión de negociación entre el gobierno y las universidades públicas para el FES, donde se proporcionarán en contra de la propuesta que se incrementó el 0.5%, ¿verdad?, que hace poco se dio, del gobierno, y se presentará una contrapropuesta que ya se dio el martes 17 de junio. Qué interesante todas estas noticias, principalmente esas del FES, ¿verdad? Porque sí, es un fondo muy importante y creo que la mayoría de estudiantes, no solo la gente de la UNED, sino UCR y todas las universidades públicas deben estar muy pendientes. ¿Qué va a pasar con esto? Porque, ¿verdad?, es un tema que ahí vamos viendo siempre poco a poco, pero ¿qué le parece, Kenneth, si comenzamos hablando del nuevo director de la Escuela de las Ciencias Sociales y Humanidades? Así es. Bueno, para comprender esto, recordemos que en la UNED las escuelas se agrupan y gestionan las carreras,
y durante un periodo de tiempo tienen a alguien que las dirige, que es el director de la escuela. Y en este caso, el día de hoy nos vamos a enfocar en don Rodrigo Campos, quien es el nuevo director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Nuestro compañero Jorge invitó a don Rodrigo Campos para hablar sobre el plan de trabajo, pero no se recibió respuesta. Esperemos que tal vez, ¿verdad?, en lo que vaya transcurriendo el cuatrimestre, pues nos dé una respuesta para poder conversar con él. Pero conozcamos 3 datos importantes de don Rodrigo Campos. Primero que nada, él ha sido el encargado de la carrera de Ciencias Criminológicas. Se sabe que varios medios de comunicación lo han invitado para hablar sobre seguridad, violencia y otros temas relacionados. Y en el mes de mayo envió al Consejo Universitario una propuesta para mejora para la matrícula. Imagínense ustedes, qué bueno que sería. Vamos a ver un pequeño video con un extracto de lo que dijo don Rodrigo cuando fue juramentado como director de la Escuela de las Ciencias Sociales y Humanidades, para que comprendamos un poquito acerca de esta propuesta y de lo que él dijo en esta ocasión. Vamos a verlo. Muchas ganas de trabajar, muchas ganas de llevar adelante cosas y sobre todo con las personas. Para mí la universidad es gente formando a gente para trabajar con gente. En el proceso utilizamos laboratorios, computadoras, herramientas, etcétera. Pero lo importante somos las personas. Y las personas no hay un desarrollo tecnológico que pueda sustituir la parte ética, la reflexión moral, el disfrute del arte, las risas. Eso no lo podemos sustituir con una máquina. Y en sociales y humanidades tenemos justamente ese énfasis. Y algo que también me agrada muchísimo es cuando las personas estudiantes de repente nos superan. Cada vez que el estudiante supera al maestro es porque hicimos bien el trabajo. Eso creo debería ser una constante en la academia. Hay una serie de proyectos que me parecen, o de iniciativas que me parecen fundamentales cuando asuma la dirección de la escuela. En primer lugar, quisiera pues tratar de simplificar algunos elementos de gestión. Para ello voy a tener que tocar algunas puertas, buscar ayuda, pedir consejo, porque normalmente en el día a día nos enredamos mucho, nos metemos en bucles que le dan poco valor agregado al producto que sacamos, y yo creo que tenemos que maximizar ese asunto para liberarnos un poco de tareas que no siempre generan frutos. Hay tareas que se hacen por mero trámite, o porque siempre han estado ahí y nunca nos habíamos preguntado para qué eran, o porque el contexto cambió y ya no tienen la misma relevancia. Entonces, hasta aquí lo sentí. Qué lindo mensaje. ¿Qué le pareció a usted, Kenneth, las palabras de don Rodrigo? Me voy a quedar primeramente con algo que dijo al principio, que es de gente formando gente para formar gente, si no me equivoco, sí, que es muy importante, ¿verdad? Sabemos que la universidad es la educación superior, ¿verdad? Y que básicamente la educación del estudiante debe venir desde la escuela, el colegio y demás, pero saber que una persona tan importante, digamos, en la escuela en la que está, tiene ese pensamiento es algo sumamente positivo y muy enriquecedor para los estudiantes, digamos, de las diferentes carreras que se agarran de esta escuela, ¿verdad? También me gustó, digamos, me pareció correcto el pensamiento crítico que tiene sobre que las máquinas no van a reemplazar el pensamiento que tiene el ser humano, la manera en que piensa el ser humano, la forma en que realiza todas las actividades. Sabemos que, y ahora con la inteligencia artificial, todo está a la mano. Si antes con solo el internet estaba a la mano, ahora literalmente está en la palma de la mano. Nada más de decir hola y ya te entrega absolutamente todo, ¿verdad? Creo que me pareció muy correcto todo, digamos, la elección de él como el director de la escuela. Sí, totalmente de acuerdo. Desde mi punto de vista, a mí me pareció un mensaje muy claro y realista.
Se nota que don Rodrigo conoce bien los retos que enfrenta la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y tiene una visión crítica, pero también propositiva. Y me gustó que mencionara la necesidad de adaptarse a los cambios, ¿verdad?, en el contexto nacional y que su enfoque va más allá de la administración. También se enfoca en el impacto social de nuestras carreras. Entonces, por ahí, un 10 con don Rodrigo. Y, digamos, todo esto nos hace preguntarnos, ¿verdad?, ¿cuál es la importancia o la función de la dirección de escuelas para nosotros como estudiantes? Sí, perdón, de hecho, digamos, me gustó algo más que dijo sobre que qué lindo se siente cuando el alumno supera al maestro, ¿verdad? Y es bonito que alguien tenga ese pensamiento. Ahora muchas personas todavía tienen el pensamiento de que el estudiante tiene que ser menos que yo, no me puede superar, porque si yo soy el maestro, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le queda a uno como profesor? Evidentemente, seguir aprendiendo para poder seguir incrementando las capacidades uno como profesor. Correcto, así es. Kenneth, coméntame una cosa. ¿Usted sabe cuáles son las funciones de un director de escuela en la UNED? ¿O por qué nos tiene que importar tanto a los estudiantes cuál director está llegando, ¿verdad?, a la escuela como tal? Básicamente no. Sí. Bueno, ¿qué le parece si leemos lo que nos dice el reglamento de gestión académica de la UNED en el artículo número 5? El artículo 5 dice: corresponde a las direcciones de escuela realizar las gestiones para el diseño, producción, oferta y desarrollo de carreras y programas en el ámbito de pregrado, grado, posgrado y extensión. Imagínese usted todas las funciones que tiene. ¿Qué le parece esto, Kenneth? Ahora que ya más o menos leyendo el artículo 5 tenemos una idea de todo lo que, ¿verdad?, hace un director en la carrera o en la escuela cualquiera de las escuelas, ¿verdad? Porque tenemos un sinfín, pero en cualquiera todas llevan el mismo rol. Creo que todavía, como, bueno, lo hablo desde mi propia experiencia. Cuando yo entré a la UNED, era evidentemente, muy desconocedor de absolutamente todo este tema, ¿verdad? Aún todavía soy muy pequeño, digámoslo así, pero saber que el director de la escuela se encarga de, básicamente, de los planes de estudio, de cómo se va a llevar a cabo, de los docentes que pone a cargo, por ejemplo, también yo creo que saber por qué el estudiante tiene que aprender esto. Siento que el estudiante tiene que como nadar más, como meterse más en los temas burocráticos, digamos, de cierta manera, porque a algunos estudiantes les da pereza de estar leyendo y leyendo. Lo digo como digo, en mi propia experiencia, cuando yo inicié, que me llegaban correos y yo no voy a leerlo. No me enfoco en la carrera y demás. Y de hecho, cuando yo escuché, por ejemplo, un tema aparte, pero cuando yo escuché la primera vez lo del FES, yo me quedé sorprendido que la importancia que tiene eso en los estudiantes, digamos. Porque uno dice, no, es algo meramente institucional, algo del propio presidente y los directores de las universidades y demás, pero uno no cae en cuenta de lo importante o el papel que juega uno en esto, ¿verdad? Entonces siento yo que es importante conocer tanto la escuela, asignatura, digamos, de la carrera 1, con su director, todo lo que impone y demás, porque es muy importante para el desarrollo de uno como estudiante. Claro. Y usted dijo algo muy importante. En la UNED se tiene que leer, porque si usted no lee, usted se perdió y usted no avanzó y usted, yo he visto casos, ¿verdad? Porque ya son años aquí leyendo y compartiendo con muchos estudiantes y se han visto casos donde la gente mejor decide dejar el barco, como dicen, porque no leen. Y es algo tan fácil como, exactamente. A mí me pareció que el artículo 5 del reglamento deja claro que, digamos, que la dirección de escuela tiene un papel clave en todo lo que afecta a nuestras carreras o no, desde cómo, ¿verdad?, se diseñan los cursos, hasta qué se ofrece y cómo se evalúa. Tal vez nos cuesta informarnos como estudiantes porque a veces sentimos que esas decisiones están muy alejadas de nosotros, o no entendemos cómo nos impactan a nosotros directamente, pero en realidad sí nos afectan y deberíamos estar mucho más involucrados para siempre llevar un buen ritmo, ¿verdad? Y saber en qué estamos, con cuál escala estamos
quién es el director y por qué ese director a mí como estudiante, ¿verdad?, me podría ayudar. Porque a lo largo de los cuatrimestres se ven muchas cosas y se atraviesa por instancias. Y si no, al final, ¿cuál queda? Creo que ha pasado muy poco, pero es acudir al director, ¿verdad?, de la escuela para que justamente nos brinde ese apoyo. Pero si el estudiante no lee algo tan sencillo y tan básico, entonces posiblemente no, no vaya a lograr nada. Exactamente. Exactamente. Ahora que usted menciona eso sobre el escalar, por decirlo de cierta manera, el cuatrimestre pasado, si no me equivoco, varios compañeros, digamos, se tuvo un problema con un docente, digamos, que durante todo el cuatrimestre no entregó ninguna nota, entonces uno llegó al trabajo final y no sabía, pues básicamente qué hacer, si iba a pasar o no iba a pasar. Y yo creo que ese grupo de compañeros, le pusimos, nos comunicamos, creo que fue con el director de carrera, y él habló con el docente y ya el docente, pues, entregó las notas, pero para que vean lo importante que es conocer no solo el plan de estudios de uno, sino cómo, por qué se hace el plan de estudios, quién lo pone, quién lo edita, quién dice que sí, quién dice que no. Exactamente. Bien, vamos a continuar con las propuestas que anteriormente se habló, digamos que tenía varias propuestas. Bien, don Rodrigo, vamos a ver, ahora que tenemos una noción de lo importante que es un director de la escuela de la UNED, enfoquémonos en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, que tiene las carreras de bibliotecología, ciencias criminológicas, ciencias policiales, enseñanza del inglés, gestión turística sostenible, entre otras más, ¿verdad? En su plan de trabajo, don Rodrigo, plantea dos escenarios para la escuela, uno posible y otro un poco deseable, ¿verdad? El muy posible no es muy alentador que digamos, y vamos a leerlo, ¿verdad? Que dice: las políticas públicas de financiamiento han experimentado reducciones como resultado de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades podría enfrentar desafíos significativos, tales como una disminución de recursos, lo que limitaría la capacidad de mantener actualizada la oferta, mantener las acreditaciones ya obtenidas, dificultades para el financiamiento de proyectos de investigación y de extensión. Además, es probable que las matrículas aumenten ligeramente, afectando la capacidad docente para atender el volumen y por consiguiente la calidad dentro de la escuela. Antes de continuar, ¿verdad? No sé qué le parece esta medida. Está complicada porque creo que nos afecta a muchos estudiantes, ¿verdad? Sí. Si se hace un recorte, si ahorita, digamos, con un fondo tranquilo o estable, estamos viendo tanto problema con el tema de los cupos o de las ofertas de las materias, imagínense con un recorte de financiamiento, ¿verdad?, que reciben las universidades. Está un poco complicado. Por eso es que es tan importante el tema del FES, que es el que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Yo quería comentar, bueno, quería sí. mencionar algo que hay muy interesante, que don Rodrigo plantee esto, porque, ok, hay lo más antes de ayer, ¿verdad? Como esa batalla, esa lucha de titanes entre universidades y gobiernos por el FES y demás. En mi opinión, más que un escenario, puede presentarse ser una realidad, ¿verdad? Por las cosas que han pasado recientemente y que vamos a ver después, ¿verdad? Em, y me preocupa, ¿verdad? Un poco porque, bueno, él es cierto, está siendo sincero, está siendo honesto, porque generalmente se suele ver, digamos, en esos tipos de planes de trabajo y todo, de autoridades, ¿verdad? Que plantean pues muchas cosas, y uno, ¿verdad? Como cuando hay periodo de elecciones, ¿verdad? Uno se pregunta, bueno, ¿y el cómo? Que tanta promesa, queremos que nos explique el cómo, y uno, pues, aquí don Rodrigo plantea esto. Él, muy sincero, ¿verdad? Y yo creo que eso es bueno a pesar de que de una vez, al menos yo de mi parte, yo lo veo como una especie de aviso, como que él, mire, lava las manos como Poncio Pilato, y desde el día de mañana llega a pasar algo, yo avisé. Así lo veo yo, así lo Sí, interpreto yo, ¿verdad? Entonces, eso que quería comentar. sí, no, tiene absolutamente la razón, sí. Vienen como a poner ese aviso de precaución, ¿verdad? Por lo que pueda llegar a suceder y demás. Qué complicado, sí, este tema
del dinero, ¿verdad? que muchos estudiantes dicen, están jugando con el dinero de todos. Y sumando el tema que él menciona ahí, que las matrículas pueden subir ligeramente. Entonces, imagínese usted, si al día de hoy uno se pregunta, será bueno preguntarse, si la UNED tiene, los recursos son muy escasos, ¿verdad? Los propios, y lo que recibe la UNED también en comparación con las otras universidades públicas, uno se pregunta, bueno, ¿qué medidas puede tomar la universidad? ¿De dónde puede tomar más ingresos? O es que eso quiero decirlo con mucho cuidado para que no se malinterprete, para la gente que está viendo y escucha esto después, que la UNED le vaya a poner el candado. No, yo pienso que no, que la UNED vaya a ponerle candado ahí a la puerta, pero sí siento de que se deberían de tomar ciertas medidas, ¿verdad? Y ser sinceros, porque al menos yo veo de parte, digamos, la comunicación que hace la universidad, la publicidad y todo eso, ¿verdad? Pues es de que es como San Pedro así abierto y recibiendo a todo mundo, ¿verdad? Así, como Moisés, ahí vengan a mí, aquí lo recibimos y tal. Y yo siento que es una función muy, no sé, o sea, es algo, por parte de la universidad, es algo a destacar enormemente grandísimo, porque en otros países, de hecho, en Costa Rica y en los otros países, Latinoamérica y en el mundo, entrar a la universidad es ¿cómo se llama eso? Es casi imposible para muchas personas por el tema económico y por examen de admisión. Entonces la UNED, digamos que ahí está muy bien, pero la pregunta es, ok, quedamos así recibiendo a todo el mundo, vengan todos a mí, y sabiendo de que el recurso es poco, de que, ¿verdad? Él habla ahí, ¿verdad? De hecho, él menciona, si no me equivoco, que al tener, ojo, tanta gente, y de hecho él, al menos para mí, él ahí lo está como que confirmando la teoría de si hay tanta gente, pues un profesor con 5 grupos de 600 estudiantes, ¿qué calidad le puede dar a la hora digamos, de la entrega de la docencia a esos estudiantes? ¿Qué calidad hay ahí? Entonces, digamos que eso son cosas, digamos, a echarle cabeza. Sí, y teniendo el tipo de metodología de enseñanza que tenemos en la UNED, que ya, digamos, hay que hablarlo sinceramente. Llegar a una clase, yo lo digo así, en casi todas me han pasado, no en todas. Yo a veces digo, ¿para qué me voy a meter a la tutoría si yo estoy aprendiendo más sola que con el profesor? Porque muchas veces el profesor llega, habla, uno le hace preguntas, espérese, las preguntas quedan para el final, y al final atiende si acaso 5 preguntas. Entonces de ahí viene la parte donde escribirlo con un correo, ojalá con un screenshot donde uno ponga como esta es la duda, y más que todo, digamos, lo he visto cuando son mates, por ejemplo, cuando yo llevé economía, el Producto Interno del tal PIB, hubo cosas donde yo necesitaba ese acompañamiento, y digamos, tal vez lo vamos a ver ahí, pero es un tema que siempre hemos mencionado. Para mí no es opción aprender con inteligencia artificial. Para mí la opción es aprender con un profesor que conozca el tema, que me explique y yo poder aprender. Entonces, siento que si esto pasa, ¿verdad? Este tema revienta, pues sí nos va a afectar bastante a nosotros los estudiantes, porque como le digo, ya venimos con deficiencias y tener como más deficiencias, se va a poner peor la cosa. Sí, como lo que mencionaba don Rodrigo ahí en el video, lo importante que es aprender de personas capacitadas y no de máquinas, digamos, de cierta manera, que básicamente son máquinas y dan los temas a como salga. En cambio, ya un profesor sabe cómo explicar, sabe que el estudiante aprende de cierta manera, que cada estudiante aprende de cierta manera, ¿verdad? Y eso es importante, digamos, porque sabemos que cada estudiante, ya sea tiene su trabajo, o se dedica completamente a la UNED, o tiene una familia. Entonces, eso hace que, ¿cómo lo digo? Que el rango de edad sea mucho mayor en la UNED. Entonces, el docente tiene que entender eso también. Y lo que usted comentaba, yo a mí, me pasó como le estaba comentando, pasó el cuatrimestre pasado, digamos, que el docente, por ver razones, digamos, pues no pudo publicar las notas, digamos, sabemos que los profesores de la UNED, algunos, en su gran mayoría, tienen otros trabajos de docencia, ya sean escuelas, otras universidades o colegios, ¿verdad?
Y también, digamos, uno tiene que entender eso, pero también el docente siento yo que tiene que ponerse como, no sé cómo suene, pero como en los zapatos de uno, quizás, de saber que, digo, uno está con las ansias de que ya, cuatrimestre nuevo, vamos a ponerle, y después le pasa a uno estas situaciones y pasa lo que se estaba comentando, que a veces da pereza entrar a las tutorías porque sí, el profesor explica bien y todo, pero al final, como dice usted, atiende una o dos dudas y se tiene que retirar y demás. Sí. A mí me gustaría dejarle un mensaje, ojalá a todas las personas que nos ven, incluido a todas aquellas entidades que competen con todo este tema, y es recordar lo importante que es como comunidad universitaria que nos mantengamos informados y nos exijamos que se valore la educación superior pública, ¿verdad? Porque con todos estos que incrementos, que baja, que le retiramos aquí, le retiramos allá, no se están dando cuenta que los afectados somos nosotros y cómo yo voy a ser una profesional excelente con tantas trabas en medio de la educación, donde no están valorando, ¿verdad? La importancia que es que nosotros como estudiantes y principalmente estudiantes unedianos, porque ya lo he dicho, amo la UNED con todo mi corazón, la necesidad de demostrar el nivel de formación que estamos teniendo en esta universidad. Entonces, eso es algo que todas las entidades, ¿verdad?, que están involucradas en este tema, tienen que ver y analizar, porque para nosotros es una necesidad, es un tesoro que podamos estar acompañados y que podamos tener los presupuestos necesarios para poder continuar con nuestra educación. Y aquellos, ¿verdad?, que vienen detrás de nosotros. Sí, sí, sí. Bien, para continuar un poco, ¿verdad? Antes se estaba mencionando sobre que puede haber disminución de recursos y demás, ¿verdad? Con eso, hace unas semanas se comentó al inicio se comentó de hecho al inicio del episodio, que hace unas semanas el gobierno le ofreció a las universidades públicas el 0.5% de un aumento de presupuesto para operar en el 2026. Hay muchas posibilidades de que se cumpla el escenario posible de don Rodrigo, ¿verdad? No sé qué le parece, yo sé. Es muy preocupante. Imagínense, es el 0.5%. 0.5%. Entonces, es que sí es demasiado bajo. Entonces, como decía Jorge, lo que plantea don Rodrigo, entonces podría volverse una realidad. Y entonces, menos recursos significa menos calidad, menos apoyo y más carga, ¿verdad? Para el personal y para los estudiantes. Entonces, qué preocupante. Ojalá que la negociación no se haya cerrado todavía y que puedan seguir viendo a ver cómo pellizcamos, ¿verdad? Un pedacito más para ese fondo y que no se quede solamente en el 0.5. Sí, sí. Ahí teníamos un comentario en YouTube que dice el PIB, supongo que es de Producto Interno Bruto, ¿verdad? Que es respecto a todo esto. Y el asunto es que ese 0.5% creo que es en su totalidad por las universidades públicas, digamos. Todo eso tiene que ir entre las universidades públicas, si no me equivoco, ¿verdad, Jorge? Correcto, y como dice BADICR, lamentablemente las tortas del resto de universidades traerá un efecto. Y así es que lo que pasa es que, digamos, hay una lucha ahí bastante fuerte. ¿Por qué? Porque, bueno, ok, la UCR, pues es una universidad que consume la mayoría de los recursos del FES, un porcentaje, una tajada bastante grande. Y digamos que como que el argumento base para eso ha sido la naturaleza de las funciones de esa universidad, es decir, o sea, como es presencial, ocupa tener profesores in situ en clase, ¿verdad? Y pues con todas digamos, salarios y demás. Entonces, digamos que hubo un régimen hace mucho tiempo en donde, si no me equivoco, creo que eran como que los pluses. Hay algo ahí que desconozco en realidad, pero me parece que es relacionado como a que los pluses pues estaban ahí, ¿verdad? Ahí volados un poco, a mi entender. Entonces el salario como tal pues sí, estaba volando y en la actualidad pues está ese rumor y bueno, rumor no, sino que medios, ¿verdad? Han investigado y han expuesto 5 millones, 6 millones y bueno, que gana. Y imagínense qué no haría con 5 millones, ¿verdad? Imagínate vos. En fin, el tema es que, digamos que como el FES lo negocian todas las universidades con el gobierno, lo que pasa es eso, que como que digamos, la universidad, la UNED, como está cobijada, está ahí dentro del paraguas del CONARE, que es la entidad que agrupa, que representa a las universidades públicas, pues
como dicen, ¿verdad? Termina también recibiendo el traste, ¿verdad? Pero al menos para mí, la realidad de la UNED es muy diferente a la del resto de universidades, ¿verdad? Por la naturaleza de sus funciones, por la forma en que opera y también porque, a lo que yo he visto en esos años, pues, hay muchos profesores que están en cuartos de tiempo, que no es que todos los profesores que existen, ¿verdad? Tienen una plaza fija con, ¿verdad? Las condiciones que ellos quisieran, no. De hecho, en Consejo Universitario, creo que fue el año pasado, que hubo una situación con un atraso en el pago del salario. Un atraso, repito, que no se malinterprete, ¿verdad? Después, para que no hagan nada, un atraso en el pago del salario, ¿verdad? Creo que ellos ahí estuvieron comunicándose, ¿verdad? Con las autoridades para y tal. Entonces, ok, pero yo, ojo, ¿verdad? Yo no soy, ¿verdad? No quiero ser abogado del diablo, como dicen, pero al menos para mí la realidad de la UNED es diferente. Y una vez una persona me decía, ¿por qué es que la UNED no trata de como que negociar por sí sola? No puede, ¿verdad? Porque en la constitución política dice que cuando se habla del porcentaje para toda la educación y tal, habla de hay una parte donde habla de las universidades y hay una parte donde dice que debe existir un ente que agrupe o que digamos que lleve la función como de agrupar, ¿verdad? A las universidades públicas y ese es el ente que divide o que digamos ese ente llama CONARE es el que divide los slices de la pizza, ¿verdad? Y a la UCR le toca un sub mega hiper slice grandísimo, ¿verdad? De la pizza y a la UNED le toca, mire, algo así, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es eso, entonces, hey, es un 8%, ¿verdad? Por constitución, ¿verdad? Que se habla, ¿verdad? Pero ahí digamos que ahí el gobierno lo que ha dicho es que y el tema de la situación fiscal del país y otras cosas más ahí que se han tocado. Pero pues como decía Jocelyn, como decían ustedes, para mí en realidad esto tiene todas las de volverse una realidad por lo siguiente. Yo no sé si ustedes se recordarán que el año pasado el aumento que era un 4,06%. Ah, sí. Y decían, de hecho, ojo, ¿verdad? Aquí un saludo muy cordial para la presidenta de la Federación de Estudiantes de la UNED. Ella de forma pública, ¿verdad? Y creo que a media calle una entrevista ahí, ¿verdad? Que llegó un señor de un medio y ella dijo sí, que era inviable, que lo necesitan, que necesitaban ese 4,06%. Si no, pues se vaya a complicar un poco la situación de la universidad. Bueno, ya pasó, y creo que nada más fue no recuerdo, del 1%, ya no me recuerdo muy bien, pero se fueron a la Asamblea Legislativa y ahora están pidiendo el 2,5%, perdón. Sí, algo así, Entonces, 2,5. correcto, entonces, ¿para qué? Para operar. Y hay algo que a mí me preocupa y es que en la última sesión de negociación que tuvieron gobierno de universidades para el FED del 2026, lo que dijeron es de que en conferencia de prensa dijeron que necesitan ese aumento para continuar con los proyectos que tienen en conjunto con el gobierno y una agenda de cooperación entre universidades y gobierno. Entonces, a mí me preocupa mucho esa parte y ahí pues esperamos tenerles aquí una sorpresa, ¿verdad? De traer a una persona que nos pueda ahondar un poquito más en eso, Quitar en el todas las sentido dudas. de que cuáles son, es correcto, cuáles son esos proyectos, digamos, y cuál sería el impacto negativo, digamos, en el que se dé un escenario en donde las universidades no puedan continuar con esa agenda de cooperación entre gobierno y universidades, ¿verdad? ¿Cuál sería ese impacto negativo en el caso de que lo sea? ¿Cuáles son esos proyectos, verdad? Porque, o sea, es ahí un poco delicado ese punto. Sí, de hecho, digamos, también don Rodrigo menciona que el aumento de la matrícula y la falta de capacidad para atender, digamos, los estudiantes. Si en la UNED no hay cama para tanta gente como popularmente se dice, ¿qué creen ustedes que la UNED debe poner, si debe poner topes en la matrícula o no admitir a estudiantes nuevos por un lapso de tiempo? No sé qué opina la compañera y usted. Por aquí estoy, disculpen. Y es que eso es una pregunta muy difícil de contestar, digamos, porque por un lado, limitar la matrícula, lo decía antes, puede dañar la calidad académica, pero por otro, iría, no sé, como en contra, ¿cómo le explico? Contra el principio del acceso que ha caracterizado la UNED
Entonces, tal vez una solución sea fortalecer el cuerpo docente por ahí, o mejorar los sistemas de apoyo antes que restringir el ingreso de los nuevos estudiantes. Entonces, para mi punto de vista, la solución no es excluir, sino creo que invertir más. Porque si nos vamos a un estudio estadístico, y de hecho yo hice un estudio estadístico en base a esto porque hay una propuesta que se le puede hacer, ¿verdad?, a la universidad como tal, y se está trabajando en afinaciones para poder lograrlo y podérsela presentar al otro don Rodrigo. ¿Cómo se llamaba el apellido? Don Rodrigo Jorge. El Rodrigo, rector de la UNED, don Rodrigo ajá, Arias. don Don Rodrigo Rodrigo Arias. Arias Camacho, un saludo ahí, le mandamos. Sí, tan lindo, don Rodrigo. Sí, hay una propuesta. ¿Por qué? Porque la UNED, en vez de hacer esto, ¿verdad? Si nos recortan cada año el fondo del FES, hay soluciones, ¿verdad? Y la misma universidad nos enseña a nosotros, a los administradores, nos prepara para buscar soluciones. Entonces, ellos también deberían trabajar, ¿verdad? Y decir, mira, si le estamos enseñando esto a nuestros estudiantes, nosotros mínimo deberíamos hacer lo mismo. Entonces, estamos trabajando en eso. Entonces, volviendo al informe estadístico, cada año, ¿cuántas personas no salen del colegio añorando poder entrar a la universidad para comenzar sus estudios universitarios y poder formarse como profesionales? Entonces, si les cortamos las alas, ellos generalmente desertan y toman ya la carrera con muchos años ya avanzados y ahí van, ¿verdad? Apenas lográndolo. Entonces, yo creo que es buscar alternativas para todas las universidades o todos los centros universitarios para que no se tenga que excluir a ningún estudiante y perder eso maravilloso que tenemos en la UNED, ¿verdad? Ahora, también está la parte de los estudiantes que solamente se meten a generales para pasarse a la UCR. Entonces, ¿cómo? Yo digo, esos campos deberían ser utilizados para las personas que ya van a sacar la carrera, digamos, en la UNED. ¿Por qué? Porque muchas veces el tema de los cupos, se quedan sin cupos personas que están por llevar toda la carrera, porque entran personas que solamente van por las generales. Entonces, eso hace que sea un atraso para los estudiantes unedianos. Y creo que también por ahí se puede hacer como algún tipo de programa donde la gente que quiera sacar las generales en la UNED lo haga, pero donde la UNED se beneficie de dos maneras, teniendo al estudiante y, ¿por qué no?, de una manera económica. Pero esto lo digo yo, esto me lo invento yo porque yo soy buenísima creando panoramas de solución, entonces es como buscar esa alternativa. Entonces, en respuesta definitiva, como dicen por ahí, no me parece justo pues que se le tenga que decir que no a estudiantes, ¿verdad?, por este tema. Sí, de hecho, digamos, con eso último de no admitir a más estudiantes nuevos, siento yo que, como comentaba usted, compañera, suele suceder que los estudiantes encuentran en la UNED como esa manera de poder estudiar y de cierta manera poder ayudar en la casa, digamos, con un trabajo y demás. Porque yo conozco personas que están en otras universidades que el horario universitario, no sé, de la UCR o de la UNA, no les permite tener un trabajo con el cual puedan complementar, no sé, gastos que tengan. Entonces, la UNED es como una ventaja en eso, una enorme ventaja, diría yo, de poder uno mismo crearse el horario de estudio, ¿verdad? Y demás. Pero siento yo que eso es un tema muy grande como para, ¿verdad? Como para abarcar otro día, sería muy, muy genial, ¿verdad? Bien, vamos a... bueno, ahí teníamos un comentario en YouTube también de Badi CR, que dice que el único control que puede hacer la UNED es no limitar matrícula, pero reducir porcentajes de beca, ¿verdad? También eso es otro tema muy, muy importante, ¿verdad?, en torno a todo esto de las admisiones y demás. Pero, No sé qué opinan respecto a ese comentario. el comentario de Badi es muy, muy, muy válido, pero a ver, yo les puedo asegurar que la UNED es la universidad que tiene el costo de matrícula más bajo en todas las universidades de Costa Rica. Entonces, y ejemplo, los becados tipo B, si no me equivoco, ellos cancelan como la mitad, a excepción beca A, ¿verdad? Ya se sabe, pero los que tienen beca B y los que van beca C, D, todo el alfabeto, como digo yo siempre,
o sea, el porcentaje es muy bajo. Por ejemplo, una vez yo pagué de matrícula 2.000 colones, 2.015 colones, estamos hablando de eso, fue hace como 4 años. Entonces, de hecho, perdón, sí, de hecho yo voy a meter la cuchara en la sopa, como quien dice. De hecho, yo tengo BKB y lo que pago alrededor son como 2.500, 2.700 por cuatrimestre. Exacto, y eso usted no lo ve en ninguna otra universidad, digamos, porque yo sí me he dado mucho la tarea de averiguar ese tema y realmente pagar esa matrícula en la UNED no es cara. Bien, ahora veamos qué propone para los estudiantes don Rodrigo, ¿verdad? En su proyecto de desarrollo y plan de trabajo, ¿verdad? Como primera estrategia, ¿verdad?, de innovación y generación de conocimiento, el objetivo primordial es ampliar las oportunidades académicas mediante el diseño de nuevas carreras y o programas. Y como meta tiene que la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades cuente con al menos una opción formativa nueva cada 2 años. No sé qué opinan respecto a esto. Interesante, muy bueno. Yo pienso que digamos, si se tuviera que agregar alguna carrera, podría ser comunicación intercultural o gestión del patrimonio cultural, o también, no sé, programas como técnicos o un diplomado en temas sociales, ¿verdad? Como mediación comunitaria o análisis de datos sociales con perspectiva ética. Esto con el fin de aumentar, como él quiere hacerlo, aumentar el conocimiento de los estudiantes, tener carreras nuevas, porque, a ver, la cátedra tiene carreras que son muy complicadas. Tenemos solamente, digamos, la elección de una por cada humanidad, ¿verdad? Y ejemplo, yo he estado viendo que hay una, no voy a decir el nombre todavía por aquí porque, pero hay una de esas materias que yo la veo totalmente innecesaria. Porque al final, lo único que lo aprendemos sí, solamente para pasar. Y la idea no es esa, la idea es aprender, tener conocimiento que nos quede legado para practicarlo el día de mañana. Entonces, creo que agregar también una carrera que vaya relacionada con el tema de la ética puede ser muy buena para los estudiantes, porque les voy a decir algo, les voy a poner un panorama. Hay una empresa, tenemos 20 personas, 10 de esas personas son personas que tienen ética, entonces su desempeño laboral es excelente, no hay que decirles nada, pero el otro grupo de 10 personas que no tienen ética son las 10 personas, digamos, que dificultan que la parte del trabajo no vaya de manera fluida. Entonces, a esas personas hay que brindarles un curso de ética para que sigan los procesos, ¿verdad?, laborales que requiere cada empresa. Entonces, un curso que nos ayude y nos enseña eso, nos va a hacer mejores estudiantes, mejores profesionales, y con todo este tema de la inteligencia artificial y de todo lo que vemos en chats y demás, creo que ese tema de la ética vendría a ser algo muy grande por los estudiantes unedianos. Sí, de hecho, digamos, en episodios anteriores se ha tocado por encima igual, pero siento yo que quizás como algo introductorio, no sé, se puede utilizar sobre las habilidades blandas, ¿verdad? Que es muy importante hoy en día, digamos. Va muy pegado a lo que dice usted sobre la ética, digamos, que uno tiene que saber cómo desarrollarse en el mundo laboral, ¿verdad? Que a veces uno sale de la carrera y no sabe cómo explicarse, qué hacer, para dónde dirigirse, ¿verdad? Siento yo que las habilidades blandas resultan ser esa herramienta necesaria para que el estudiante pueda poner en práctica, pues, de todo lo que ha aprendido, ¿verdad? Pues sí, entonces habría que ver, ¿verdad?, cuáles son las disposiciones de nuestro nuevo director de cátedra para ver qué, bueno, de escuela más bien, para ver qué prosigue. Sí, bien, siguiendo con estas estrategias, perdón, vamos a pasar a la segunda, ¿verdad?, que es estrategia para la formación integral. El objetivo primordial es construir un banco de estrategias de evaluación especializadas para las ciencias sociales y las humanidades en concordancia con el nivel de carrera. Como meta primordial es que se cuente con un banco de estrategias evaluativas adecuadas para cada área de conocimiento según el nivel de carrera en concordancia con los tiempos académicos, los cupos y el personal docente.
en términos generales, ¿cómo se sienten con la forma de evaluar que tiene la UNED? Bueno, ese objetivo o esa idea o esa estrategia la veo muy, muy normal, digamos, porque no le veo ninguna diferencia. Ya tenemos un sistema de evaluación, no nos dice cómo podría ser ese nuevo sistema de evaluación para las pruebas, entonces habría que esperar simplemente que él ya tome el mando y se hagan estas gestiones para ver y poder, ¿verdad?, un comentario acerca de la forma nueva o la estrategia para la formación integral. Sí, de hecho, ahora que usted mencionaba sobre la evaluación y demás, a su criterio, digamos, y al de Jorge también, y a los que nos están viendo y escuchando, ¿qué, ¿qué creen que deberían de hacer con los trabajos grupales? Yo, con respecto a los trabajos grupales, pienso lo siguiente. No sé cómo será en otras universidades acá en el país, cómo es que desarrollan ese tema, pero en mi opinión yo siento que eso se tiene que reglamentar por lo siguiente. Todos sabemos que, bueno, de todo hay en la viña del Señor hay de todo, hay gente responsable, hay gente que verdad que sí le pone, que sí está interesada por aprender, y otros no. Hay personas que a la hora del trabajo grupal, de ahí llegan como un fantasma y llegan donde usted con un peliculón, ¿verdad? Que la novela turca, el último episodio de la novela turca se le queda corto, con historias de que el perro se me come una tarea, de que es que, no sé, o sea, no sé, infinidad de cosas suyas que no vi, es que no tenía luz, no tuve internet por todo un mes, una semana, 15 días, o es que no me fijé, si me olvidó, o sea, de todo, ¿verdad? Y sabemos que excusas hay para todo, que lo sabemos. Lastimosamente el ser humano es así, como seres humanos pues tenemos esa parte de, como buenos ticos de que nos la jugamos ahí, queremos jugárnoslas ahí, ¿verdad? A ver cómo nos sale X cosa. Entonces, siento que ante esa situación, para mí, y es un mensaje, ¿verdad? A las autoridades que le quiero enviar, a las autoridades universitarias, a las autoridades de la UNED, lo siguiente, o sea, normen eso dentro del reglamento general estudiantil, en donde se establezca, digamos que a criterio de las cátedras, pues las cátedras deciden cómo se va a desarrollar ese grupo, pero ciertas reglas como, bueno, cuando se avisa en el foro de la plataforma, pues bueno, tiene que haber unos 48 días para la conformación del grupo, que la cátedra o los profesores, en mi opinión, son los que deberían de ayudar a organizar un poco más eso, y que no ande la gente en los grupos de WhatsApp preguntando como nietos o hijos de la Llorona, preguntando ahí, mire, es que ando buscando esos, y ha pasado como un par de semanas y vivo viendo yo en los grupos, ando buscando a esas personas y sale el listón de 5, 6, 3, 4 personas y anda y se la pasa 2, 3, 4, 5 días ahí. Y la pregunta es, ¿por qué las cátedras no, de la mano de los tutores, manejan eso de una vez, ¿verdad? De una forma rápida, y que digamos que haya una parte en el reglamento que diga, ok, y una persona no cumple, no se reporta para conformar el grupo después de ciertas horas, ciertos días, a esa persona pierde los puntos de ese trabajo, y chao, y los demás lo siguen haciendo, porque ahí se han dado muchas injusticias, a mi parecer, dos injusticias de los dos lados de la cara de la moneda, que es, por un lado, que por el fallo de uno, los otros que hicieron el trabajo también salen perjudicados, y también por el otro lado, en donde de ahí uno se desentendió, se hizo el ruso, pero y los otros dos hicieron el trabajo, entonces de ahí resulta que a ese también se ganó, también el que no hizo nada también se ganó el puntaje, pero no hizo nada. Entonces, ¿cómo es? Pero entonces yo siento que eso se tiene que normar de alguna manera general, para que para que digamos, ya se hagan acciones ya concretas, que haya una normativa que estudiantes y cátedras, profesores tienen que suplir, ¿verdad? Porque ya es muchos años, ya es mucho tiempo con lo mismo. Entonces, ahí un llamado de que pues hagan algo en esa línea, ¿verdad? Sí. Y siguiendo su línea, Jorge, yo creo que este tema de los grupos
debería repensarse. Muchas veces se asignan sin una estructura clara o sin el acompañamiento docente suficiente, como usted lo acaba de indicar, y eso genera frustración. Yo creo que podrían dejar de ser obligatorios o por lo menos, digamos, ofrecer alternativas de que el estudiante pueda elegir hacer ese trabajo individual. Porque si se mantienen, como usted lo decía, deberían tener mejores herramientas para la coordinación y una evaluación justa. Con respecto a lo que usted dijo al comienzo del tema de otras universidades, les aseguro que es exactamente lo mismo. Porque yo aprendí, muy duramente aprendí, que cuando usted trabaja en un grupo, usted tiene que ser consciente y tiene que ser autónomo. Por ejemplo, yo estuve en un curso fuera de la UNED, digamos, y las compañeras, o sea, yo hice mi trabajo como desde el momento cero, porque, ¿verdad? Tengo la carga de la UNED, tengo esto y lo otro. Y las compañeras, como 25 minutos antes de que se entregara el trabajo, dicen, ay no, Jocelyn, es que no me pareció tu trabajo, hay que hacer esto. Se meten seguramente a ChatGPT, agregan los comentarios y uno queda así, ellas no están dándose cuenta que están dañando un orden cronológico de ideas, un orden donde uno se estudió, donde uno se buscó las referencias bibliográficas como se solicita, o por lo menos con la transparencia de que yo estoy haciendo mi trabajo para formarme como profesional, y simplemente llegan, hacen y deshacen. Entonces, yo creo que por lo menos darle la opción al estudiante de ser él el que elija, quiero llevar este curso individual. Vea, le aseguro que en la mayoría de los casos nadie va a trabajar en grupos, porque las personas no todas son 100% responsables. Sí, de hecho, digamos, siguiendo con esa misma línea, bueno, yo estoy estudiando educación y demás, pero he notado que, bueno, me han dicho que eso también depende de la carrera, que debe ser obligatorio, digamos, no tiene que ser en todas las carreras los trabajos grupales. Siento yo que, y como me han comentado los demás, que los trabajos grupales deben de aplicarse en las carreras que de verdad, bueno, evidentemente todas las carreras básicamente uno se interrelaciona con demás personas de distintas maneras, pero siento que debería de tomarse más en serio y no como algo general. De hecho, ahora que ustedes comentaban eso sobre si debe ser opcional poder tener trabajos grupales o no, bueno, en mi carrera, digamos, en el curso que yo llevé, un curso que llevé el cuatrimestre pasado, desde el inicio cuatrimestre el profesor siempre no fue tan transparente, digamos, en el sentido de mandar mensajes, sino que de una vez abrió la plataforma y de una vez estaba como la parte o el apartado donde uno integra los grupos, ¿verdad? Y de hecho ahí mismo él puso como un aviso o algo así, que el estudiante que no se reporte de aquí, no sé, a 5 días creo que era, y evidentemente queda excluido del trabajo, ¿verdad? Y me pasó que un compañero el último día, literalmente, el cuarto día me puso un mensaje: mira, Kenneth, vos estás en el grupo de F, para ver si ya habían hecho algo, ¿verdad? Y demás. Y evidentemente ya habíamos hecho algo, como en el grupo se habló que ese compañero no apareció, entonces los demás comenzamos a avanzar. Y entonces a veces uno se queda como, ¿ahora qué hago? Él me puso un mensaje en la fecha límite, pero el trabajo ya está avanzado. Entonces, en ese caso, sí es aplicable, digamos, que si ese compañero no se comunicó, que lo haga de una vez individual y que vea a ver cómo realiza el trabajo. Sí. Bueno, usted porque está nuevito prácticamente, Kenneth, pero digamos, Jorge, yo que tengo ya mis años en la UNED, yo recuerdo que yo comencé en la UNED totalmente autónoma. En clases presenciales nunca, vea, le aseguro que nunca yo tuve un trabajo en grupo o en medio de la clase nos reuníamos como en grupitos para comentar algún tema. Nunca, eso nunca pasó. Entonces yo siempre que llego a un curso y que hay, por ejemplo, un grupo, yo digo, ¿por qué la UNED me pone a estar en un grupo si la misma UNED me enseñó a hacer el sonido? La UNED me enseñó a trabajar, a ser individual. ¿Por qué? Porque al final nosotros estudiamos de una manera virtual muy fuerte, ¿verdad? Y ya tenemos bastante colapso, tanto físico como mental y hasta a veces emocional, de la presión
por llevar buenas notas, por sacar la carrera adelante, como para tener la presión de lidiar con personas que son un poco irresponsables o atenidas en temas por justamente esto de los grupos. Entonces, sí, sería como analizarlo y ver qué se puede reestructurar ahí por parte de la escuela para que eso no siga ocurriendo. Bien. Vamos a pasar voy a hacer una pregunta, digamos, a ustedes dos y a los que nos están acompañando, ¿verdad? Que es sobre cuál debería ser la postura de la escuela, ¿verdad? De Ciencias Sociales y Humanidades frente a las herramientas de inteligencia artificial. Que es una pregunta que se las trae, como se dice por ahí. En mi opinión, debería ser una apertura, no sé, o sea, una apertura, digamos, inteligente. Don Rodrigo decía, bueno, él dijo en esa presentación, se lo juramentaron a él para ser director de la Escuela de Humanidades, que sí, o sea, las máquinas al día de hoy no tienen esa capacidad innata que tiene el ser humano. Exactamente. Pero yo difiero un poco en la sustitución, porque ya se está dando a niveles industriales, a niveles, digamos, donde hay mucha tarea repetitiva y tal. Hay algunos países asiáticos en donde, a mi parecer, siento como que están experimentando, o sea, como que están implementando robots en clase con niños pequeños, ¿verdad? Escuela. Creo que no sé, una escuela, no recuerdo si fuera en Singapur o uno de esos lados donde libremente está la laptop y bueno, haga ChatGPT y ábrelo ahí, abra DeepSeek y haga esto, haga lo otro y venga acá y en fin. Entonces, en mi opinión, yo siento que se vienen transformaciones que yo creo que nosotros vamos a llegar a ver así como por encima y la humanidad va a seguir evolucionando y siento que pues la calidad, digamos, la pasión que tiene un profesor por lo que estudió, por lo que trabaja, por la forma en que transmite, ¿verdad? Por la vocación, ¿verdad? O la astucia o la experiencia en campo, ¿verdad? De trabajo y cómo lo puede transmitir hacia los estudiantes. Para mí eso, o sea, no es transferible, ¿verdad? A menos de que la IA evolucione de una manera que utilice el plasma, los robots y, bueno, quién sabe qué cosas irán a pasar en quién sabe cuántos años. Pero yo sí pienso lo siguiente, ok, esa esencia no puede ser copiada por una máquina, pero cuando un profesor está muy saturado y tiene 50 preguntas en un foro, entonces, ¿por qué no implementar una herramienta, digamos, que sea entrenada, ¿verdad? Con información de unidades didácticas de la UNED, que sea entrenada, ¿verdad? Con cierto lenguaje o con cierta forma de expresarse, supervisada por la UNED y que, conteste como un bot, que de hecho la UNED tiene una metahumano, creo que se llama así, un metahumano en su página, se llama Unedia, sí, que es muy bonito, excelente, está bien, pero que evolucione más eso, ¿verdad? Que evolucione un poco más. Entonces yo siento que la inteligencia artificial puede sustituir a un profesor que está saturado, ¿verdad? Con foros, que tiene que muchas veces revisar. Usted se ha puesto a pensar, revisar 200 exámenes, revisar 200 ensayos y tiene 2, 3, 4 grupos y quizás tal vez a su criterio este profesor considera que, bueno, las condiciones que tengo aquí, pues no son las que yo quisiera, entonces van y están dando servicio, trabajando en otra institución, en otra universidad y tal. Entonces, siento que, claro que sí, o sea, lo puede sustituir, ¿verdad? Dependiendo en qué hacer, en qué área, en qué función, ¿verdad? Pero en la esencia humana, para mí, no. Pero en tareas repetitivas, sí. Entonces yo pienso que la universidad pues debe tener esa apertura y para con los estudiantes también, pero digamos de una forma inteligente. Yo sé que, bueno, esa no es la escuela de humanidades, pero por ejemplo, Jocelyn, que es de administración, por ejemplo, hay una información que tengo ahí, información buenísima, información ahí, digamos, muy, muy delicada, en donde hay un documento
que creo que es de una cátedra de administración, porque tiene los sellos de la ECA, de la Escuela de Administración, y dice que ya le dice a los estudiantes que tienen que pasar sus trabajos por una herramienta de detector de inteligencia artificial y revisar y tal. Entonces, yo siento que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Y que, y no sé, digamos, que no se satanice el uso de la IA, que la cátedra o la escuela, antes de satanizar o tomar, no sé, alguna postura, la que sea, al menos desde mi punto de vista, tiene que tener la iniciativa de, bueno, orientemos y especifiquemos de forma clara qué uso con nosotros como escuela le podemos dar o definir para los estudiantes en cuanto a uso de inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Cuál? Y que sea claro y pues eso, en mi caso yo pienso que tiene que ser de una apertura inteligente, ¿verdad? Porque lastimosamente hay mucho chavalo que llega, ChatGPT, hágame, toma, aquí están las tareas, el ensayo, el trabajo, ahí están las fórmulas, hágalas ahí, copio y pego, pum, entrego, y luego pues andan reclamando que es que la UNED es muy mala, que la UNED, la inteligencia artificial aquí y allá. ¿Por qué? Porque también yo siento que a veces, al menos yo soy de la teoría de que en la UNED, términos, digamos, o sea, falla en ciertas cosas en parte de la comunicación, las escuelas, las cátedras, a mi criterio personal, siento como que necesitan más alcance en cuanto a su comunicación, lo que quieren decir, porque de ahí, como decía Jocelyn al principio, lastimosamente, pues de ahí, difícilmente un estudiante tenga la iniciativa de entrar aquí al portal o entrar aquí a tal sitio, buscar y leer, porque anda vuelto loco con mil cosas resolviendo, ¿verdad? En la materia, en su vida, ¿verdad? Y difícilmente se pone a investigar sabiendo que en realidad él tiene que tener la iniciativa de ir y buscar porque nadie va a ir atrás. Entonces, siento como que eso debería invertirse un poco y la universidad tener la iniciativa de decirle, mire, vea, en términos generales yo siento que no tanto la escuela, sino que también toda la UNED debería ya tener una posición clara, porque vea, desde que se lo echa el GPT, las autoridades unitarias vienen renovando el reglamento general estudiantil, que quieren ver cómo regulan o cómo abordan, cómo tratan el tema de las herramientas de inteligencia artificial y tienen desde ya, no sé, yo creo que ya son como año y medio, 2 años por ahí aproximadamente de que están en eso y yo, pues entonces, ¿para cuándo? O sea, eso ya urge ahorita y tiene que ser una postura clara que, digamos, que sea, que las demás escuelas lo adopten, ¿verdad? Pero siento que debe ser, a mi criterio personal, una apertura pero inteligente donde, bueno, me dice, vea, usted como estudiante puede utilizarla de esta y esta manera y pero si la utilizas de esta manera, va a ser sancionado o lo que sea, o no sé, y va a haber tal procedimiento así, 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 porque hay un tema, ¿verdad? Con los detectores de inteligencia artificial que hay uno que de hecho aparece en ese documento que yo les cuento. Vamos a ver si hacemos un reportaje o algo así para que la gente se entere, donde mencionan al Zero GPT. Y el Zero GPT es un detector de texto elaborado por IA. Ok, entonces, pero ¿qué tan confiable es esa herramienta? Realmente se puede depositar la confianza porque se han hecho, hay personas, ¿verdad?, que han hecho pruebas en donde ponen hasta textos de la Biblia, y poesía y todo, y les aparece con porcentaje de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué tan confiable puede llegar a ser eso? Entonces, digamos que ojalá que la apertura sea inteligente, que no se satanice, que se entienda de que esto va a evolucionar. En el trabajo se utiliza y estuvimos acá con la señora Manpower. Yo creo que Kenneth estuvo en esa ocasión. Estuvimos entrevistando a nada más y a nada menos que a la directora país de Manpower en Costa Rica. Y ella lo dijo muy claro. Las empresas están viendo y valorando cómo implementan la IA en sus procesos y conforme pasa el tiempo, eso fijo va a ser una realidad. Entonces, si en el mundo laboral la IA va a ser una realidad, la está haciendo y lo va a hacer cada vez más grande, entonces siento que la UNED tiene que abrirse de una manera inteligente, porque lastimosamente hay gente que, ¿verdad? Como comentábamos un día, también hay gente por ahí, no digo nombre ni nada, ¿verdad? No quiero que me hagan fundación, ¿verdad? Pero hay gente que, mire, hace money, hace plata, vendiendo trabajos, utilizando herramientas de inteligencia artificial, o gente que llega y la usa y copia y pega. Entonces, debe ser un uso inteligente y que las autoridades unitarias, la gente de esta escuela de humanidades, sea consciente de que las herramientas para detectar IA pueden fallar,
Imagínese Jocelyn, yo creo que un día yo le preguntaba eso a Jocelyn de madrugada, se levanta pensando en el trabajo, desayuna en el trabajo, llega la noche del trabajo ahí en la computadora, sí. pasa la madrugada, llega, lo entrega y que le aparezca un mensaje que mire, es que ya le quitamos los puntos porque una herramienta que utilizamos detectó que usted usó bien el trabajo. ¿Cómo hace Jocelyn para defenderse? Entonces, ¿qué? Se vuelve la palabra de estudiante contra profesor. ¿A quién le creemos? Sí, muy importante. Yo Sí, creo que sí hablamos de eso cuando yo estaba viajando a Belén, que literalmente yo sentí que no tenía vida, corría por un puente, bajaba el puente, hasta hice un video de ese corre-corre de un estudiante unediano así, pero verídico, porque era el diario vivir mío. Entonces, o sea, yo me levantaba a las 4 de la mañana, pero me dormía a las 2 de la mañana estudiando, haciendo trabajos. Me levantaba a las 4 y llegaba a mi casa a las 8:30 aproximadamente, todos los días en el corre-corre. Y una vez el profesor me escribió justamente por un trabajo, yo le dije, vea, profesor, y yo le saco, yo todo siempre lo apunto en papel. Y le digo, aquí están mis ideas, aquí están mis citas, usted no puede hacer eso, lo invito a que tenga varios programas porque le aseguro que el primero no le va a funcionar. Entonces, como que ahí, ¿verdad? El profesor vio el asunto y todo salió bien. Pero bueno, contestando la pregunta de Kenneth, yo siempre he dado mi punto de vista, siempre es el mismo y creo que hasta el día de hoy no ha cambiado. Y para mí, digamos, la escuela debería tener una postura crítica, pero abierta. Las herramientas de la IA pueden ser aliadas en aprendizaje, digamos, pueden ser aliadas en el aprendizaje, pero si se usan con ética y con fines formativos. Lo que me lleva a mencionar de nuevo un curso de ética bien dado por la universidad. Y bueno, creo que la clave está en enseñar digamos, a los estudiantes a usarla con responsabilidad, como decía Jorge, pero promoviendo el pensamiento crítico de cada estudiante y principalmente el respeto por la autoría de valga la redundancia, de los autores, ya sea del libro, del ensayo, donde sea que se agarre la información, porque es claro que justamente en estos tiempos no están respetando las autorías de personas que se han quemado las pestañas literalmente creando un documento. Y bueno, y adaptando estas evaluaciones, ¿verdad? Para evitar un uso indebido. Entonces, es un 50 y 50, nos ayuda y nos hace daño. Pero entonces está en cada estudiante, y lo voy a decir también en general, en cada ser humano, en saber cómo utilizar la IA y para qué utilizarla. Sí, de hecho, digamos, antes de pasar al siguiente tema, siento yo que esto de la inteligencia artificial vino a ser como lo que fue, bueno, evidentemente yo no estuve en ese proceso, pero sí he leído que cuando llegó el internet por primera vez, digamos, que la gente decía que mira, esto va a durar poco y se va, que esto no va a durar nada, y vea cómo estamos ahorita haciendo, cómo estamos transmitiendo mediante el internet, por ejemplo. Evidentemente estas inteligencias artificiales, ¿verdad? De distintos ámbitos, evidentemente se van a quedar, pero depende de uno cómo las utiliza, porque toda herramienta tiene positivismo y negativismo, como estabas comentando, porque inclusive una herramienta de uso diario, como no sé, digamos, un martillo, si a uno se le cae el pie, ya utilizó mal, o si uno clavó mal un clavo y se da el dedo, ya lo utilizó mal esa herramienta. Inclusive, por eso hay que tener mucho cuidado, digamos, de cómo uno la utilice, cómo uno la desarrolle y demás. Bueno, y de hecho ahí hay un comentario en YouTube de BADICR que dice que tiene la UNED que innovar en el área de tecnologías, área tecnológica, chips, AI, cuarta revolución, y se están quedando. Las humanidades no son problemas, son complementos de la formación humanística. Así es, así es. Entonces, bueno, eso ha sido un poco de, bueno, lo que don Rodrigo Campos plantea. Ojalá que pues, le vaya bien. Yo fui representante estudiantil en Consejo de Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y pues sí, ellos la verdad que, digamos, las escuelas son muy movidas y bueno, ojalá que le vaya muy bien y bueno, ojalá que esté preparado, al menos a mi criterio, pues que la escuela y los estudiantes y ellos también comuniquen el tema de que va a haber menos presupuesto. Va a haber, si hay menos presupuesto y la escuela obviamente se ve limitada, pues que lo comuniquen. Al menos yo siento que deberían de decirlo, ¿verdad? O sea,
O sea, que haya transparencia y digan, mire, bueno, es que este proyecto y no se puede seguir llevando, o miren, bueno, o sea, que lo comuniquen, ¿verdad? Ya que ellos tienen Onda UNED y tienen revistas y todo ese tipo de cosas, bueno, que comuniquen, que informen y que digan, bueno, y ojo, de ser el caso, ¿verdad? Si se llegase a dar, pues que comuniquen, ¿verdad? Pues las medidas que van a tomar y eventuales afectaciones, si se llegasen a dar y tal. Entonces, pues, al menos de mi parte, yo les deseo lo mejor y ojalá que no, que estén preparados para ese, él lo plantea como posible, pero para mí puede ser lo más, puede convertirse en una verdadera realidad. Así Es es, algo muy posible que suceda así. Perfecto, totalmente entonces, de acuerdo con todos. Bueno, yo creo que aquí lo que nos queda es agradecerles a todos por conectarse el día de hoy, por acompañarnos en este episodio tan nutritivo, ¿verdad? Y tan importante para nosotros los estudiantes. Recordarles, dejarnos su like, compartirlo, nuestra transmisión, para que más personas puedan verlo. Y si ya que no les gusta leer, por lo menos escuchando, puedan ir aprendiendo. Recordarles que no se pierdan el próximo capítulo. No puedo dar primicia, sí puedo dar primicia. Va a estar muy bueno. Vamos a tener una invitada muy especial y en realidad es un tema que es para toda la población. Es un tema muy importante, entonces les pido que no se lo pierdan porque por ahí nos vamos a ver. Y pues muchas gracias, Kenneth, por su compañía y a Jorge, a vos también. Muchas gracias. Siempre es muy lindo poder compartir con ustedes en este espacio, leer los comentarios que dejan y bueno, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches.